Celebrando la primera edición del Foro Inversión Europea en Uruguay, expertos en comercio internacional aseguraron que Mercosur y la Unión Europea deben consolidar su integración para así generar más acuerdos que beneficien a ambas partes. Enrique Iglesias, presidente de la Fundación Astur y exdirector de la Secretaría General Iberoamericana, afirmó que ante el proteccionismo creciente en el mundo, ambos bloques deben generar las condiciones necesarias para una efectiva integración económica. Hay 26 países con acuerdos con la Unión Europea. Si nosotros, los países del Mercosur, que somos 4, logramos concertar rápidamente un proceso de integración, va a haber 30 países por los cuales los 27 países de Europa tienen trabajo. Va a ser un área preferencial de 57 países. Por su parte, la jefa adjunta de la Unidad América Latina de la Dirección General de Comercio en la Comisión Europea, Lorela de la Cruz Iglesias, resaltó la importancia de fortalecer las relaciones para que esto impacte positivamente en las cifras. Tenemos que alcanzar una mayor integración de las cadenas productivas y de valor, y eso es una asignatura que creo que todavía está pendiente y que espero que los acuerdos que tenemos, la aplicación de los acuerdos que tenemos y de los que estamos por concluir ayuden en este sentido. En el acto de apertura de este foro también participó el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Juan Fernández Trigo, quien precisó que Uruguay es un país que ejerce de puerta de entrada para el Mercosur y por lo tanto la negociación entre ambos bloques va por buen camino. Para nosotros, el acuerdo con el Mercosur abre unas expectativas importantísimas de poder incrementar nuestra presencia no solamente en Uruguay, sino en todo el Mercosur. El primer panel de apertura de este foro, que se denominó Importancia de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, estuvo conducido por el director de la Agencia EFE para el Cono Sur, Pedro Damián Diego Pérez. La reina Isabel II leyó hoy en la Cámara de los Lores el programa legislativo del gobierno británico para los próximos 2 años, que está dominado por proyectos de ley referentes al Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En el llamado discurso de la reina, que marca la apertura oficial del curso parlamentario, se refirió a las 27 leyes que el Ejecutivo conservador de la primera ministra Theresa May pretende impulsar esta legislatura, 8 de ellas dedicadas a la marcha del bloque comunitario, una prioridad de los próximos años. My Lords and members of the House of Commons. Mis lores y miembros de la Cámara de los Comunes, mi prioridad de gobierno es asegurar el mejor acuerdo posible en la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Mis ministros están comprometidos en trabajar con el Parlamento, las administraciones descentralizadas, empresas y otros para construir el consenso más amplio para el futuro del país fuera de la Unión. Por primera vez desde 1974, Isabel II encabezó una ceremonia con menos pompa de lo habitual, debido a la imposibilidad de organizar un evento por todo lo alto después del despliegue realizado el pasado fin de semana para festejar el cumpleaños oficial de la soberana. Además, Isabel II acudió al Parlamento sin su esposo, el duque de Edimburgo, hospitalizado anoche como medida de precaución a causa de una infección, y al que sustituyó su primogénito, el príncipe de Gales, heredero al trono. El discurso de la reina se llevó a cabo sin que haya de momento un pacto de gobierno entre el Partido Conservador y el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte, necesario para que Theresa May pueda sacar adelante un gobierno en minoría. El presidente de Brasil, Michel Temer, se reunió el miércoles con su par ruso, Vladimir Putin. Una vez más, presidente Putin, muchas gracias por la calurosa recepción dispensada a mí y a mi delegación. Volvemos fortalecidos para Brasil. Temer aseguró que se firmaron varios acuerdos para expandir el comercio bilateral, aumentar las inversiones y reforzar el diálogo político. Mientras tanto, Putin dijo que hubo discusiones sustanciales y útiles para la relación con Brasil, al que catalogó como uno de los socios más importantes de Moscú. Brasil busca inversiones rusas fuera del sector petrolero, especialmente en infraestructura para la construcción de puertos y carreteras, pero también ferrocarriles. El Kremlin informó que Putin aceptó la invitación de Temer de realizar una visita oficial a Brasil, pero no especificó ninguna fecha.
Carlos, bienvenido al programa, qué gusto verte. Gracias, Ana María, un gusto. Tenemos muchos temas en la mesa que hablar. Muchos temas. Vamos a este proceso de elecciones que se están llevando a cabo después del hecho de que ganó Donald Trump. Es un análisis muy interesante. Claro, son elecciones que ponen a prueba el capital político tanto de Trump como del movimiento anti-Trump. Hablaremos de eso. También tenemos más datos de lo que ha pasado con Telecán. Claro. Sí, Secretarios de Agricultura, tanto de Canadá, México como Estados Unidos, se tuvieron una reunión en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Oye, y hay que decirle al auditorio, en este programa, casi todos los martes y los jueves vamos a estarles dando información de qué está pasando con estas negociaciones del Telecán, que parece que sí están avanzando, Carlos. Bueno, hoy pasó un dato, algo muy curioso con Ford, que ya hablaremos, curioso, que podría considerarse un golpe, una bofetada al Telecán, pero ya analizaremos cómo México puede explotar esto de una manera favorable. ¿Por qué no empezamos? Ese es el primer tema del día de hoy, donde las renegociaciones del Telecán avanzan. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, señaló que podrían alargarse, fíjense lo que dijo, hasta el 2019, y una vez que concluyan, el peso mexicano podría salir fortalecido. Esto fue entre las otras cosas que dijo el secretario Ross. Tenemos parte de esta entrevista que hizo Bloomberg con el secretario de los Estados Unidos. Escuchemos. We are right now awaiting the maturation of the 90-day letter that we're required under the Trade Promotion Act to send to the Congress. That clock ticks on the 18th of August. 30 days before that, we will be revealing to the Congress a more detailed negotiating strategy than we had discussed with them before. So the 18th of August is a big red letter day for trade. But even short of that, we have a big day. Very soon, in the middle of July, is our next announcement period and next meeting session with the Chinese. As you know, we've accomplished quite a little bit ever since the détente at the Mar-a-Lago conference, and we're hoping to achieve still more deliverable items in the very, very near future. Once we have a new NAFTA, there's a pretty good chance that both the Canadian and the Mexican currencies will strengthen because of removing that uncertainty from their picture. Bueno, Ana María, yo no sé si es el tono, la edad, pero a mí me da la impresión de escuchar esos comentarios y otro que ha dado el secretario de Comercio anteriormente, que simplemente no tienen mucha prisa por terminar esas negociaciones. O trae flojera, o traía sueño. Es su tono, sorprendida. Es su tono, es un empresario de edad avanzada, es mesurado con sus comentarios, pero me da simplemente por los puntos que enfatiza la impresión de que no hay una prisa, y ciertamente no debería haber prisa. Si a México le decían hace un año, ¿quieres dejar el tratado tal como está?, firmaba que se quede tal como está, y entre más tiempo pasa, cambia la ecuación política, porque sabemos que en el 2018 no solamente hay elecciones acá, también en el Congreso de Estados Unidos. Yo te digo, deberíamos hacer una polla para este programa y empezar la apuesta. ¿Van a llegar a un acuerdo al final de este año? ¿Un acuerdo ya más o menos firmado? Yo te lo apuesto que no. ¿Verdad que no? Va a ser, bueno, en todo caso sería como el acuerdo del azúcar, ¿no? Que llegaron a un acuerdo, pero lo terminaremos pronto. Pero que no llegaron a un acuerdo porque los azucareros allá y el lobby del azúcar, que es muy poderoso en Estados Unidos, dijo, no nos gustó. Mira, parte del problema es que el gobierno de México y también algunas partes del gobierno de Estados Unidos han estado actuando como que sí es factible que se pudiera llegar a un acuerdo de aquí a finales del año. Y los mismos tiempos parece que no les dan a ninguno de los dos, ni los tiempos de negociación ni los tiempos políticos. Lo hemos hablado anteriormente en el programa, Ana María. La gran pregunta es, ¿qué se va a buscar en este acuerdo? Si se busca realmente reabrir algunos temas complejos como reglas de origen, producción agrícola, nuevos servicios financieros que no se incluyen anteriormente, difícilmente puedes esperar un acuerdo antes. Si simplemente van a decir, mira, actualizamos el actual tratado con las mismas condiciones que ya acordamos en el TPP, bueno, entonces sí se podría dar eso. Pero eso no creo que le da la victoria a Trump que esperaba. No. Ahora,
¿Sabes qué me interesaría mucho oír sobre cuando escuche este timeline? ¿Qué opina el secretario Videgaray? Claro. No es un secreto que muchos especulan que una vez que cierre el año él podría aspirar a una candidatura a la presidencia de la República. Y yo me pregunto, ¿cuál podría ser la bandera de victoria que puede llevar si esas negociaciones estarían sin completarse? Sí. Y más allá de eso, el problema es que aún llegando a fin de año, los tiempos políticos literalmente le están exigiendo a aquellos secretarios que quieren lanzar una candidatura para lo que sea, tendrían que estar siguiendo posiblemente hasta en septiembre. Están hablando de los tiempos políticos, estamos hablando. Entonces Videgaray no podría hacer campaña. El problema para el PRI es el siguiente. El candidato del PRI no puede hacer campaña hasta que seleccionen el candidato del PRI. Y no pueden estar haciendo campañas desde sus secretarías. Entonces, ese es un gran problema que tiene el PRI. Tú dime lo que se te ocurra del Tratado de Libre Comercio, el acuerdo de ensueño que podrías lograr en el tratado, y yo te puedo decir una manera en que la oposición lo puede explotar para usarlo de crítica contra ti. No, tienes toda la razón, porque es muy difícil lanzar una candidatura, aún para cualquiera de los candidatos priistas, diciendo que llegaron a un acuerdo con el Telecán, un acuerdo que seguramente se va a percibir, por lo menos aquí en México, que tuvo que doblarse México ante Estados Unidos. Sí. Y lo mismo van a decir en Estados Unidos, que Estados Unidos se dobló ante México. Entonces, mi intuición es que si Donald Trump, y probablemente va a seguir en el poder, va a tener que hacer una decisión muy contundente en términos de cómo demostrar un éxito, por lo menos en esta promesa electoral que hizo. ¿Y qué tanto podría ser un éxito real o un éxito simbólico? Porque, bueno, ya hablaremos en el siguiente tema cómo esos éxitos simbólicos resultan no ser muy productivos. Y además la instabilidad que eso crea para el peso, para los empresarios que quieren invertir en México, que nos lleva estoy teniendo tantas dificultades de entender este siguiente tema, Carlos. Bueno, explícame esto. Antes de que saltemos a Ford, terminemos de hablar un poco de lo que se ha negociado, bueno, no negociado, de lo que se ha discutido esta semana del Telecán. Y el otro tema fueron los secretarios de Agricultura. Sí, claro. Se reunieron los tres y ahí realmente yo no espero grandes sorpresas. Los tres quieren que siga el comercio. Claro. ¿Por qué? Porque no van a poder decirle a México, ¿sabes qué? En vez de comprarte el jitomate a ti, lo voy a ir a comprar de China, porque la transportación no te da. Mira, te da para esta eso. fue una reunión muy interesante porque fue una reunión muy personal. Llevaron a sus familias. Tuve la oportunidad de hablar con el secretario Calzada, donde dice que fue una reunión muy productiva, pero también vamos a ver qué resultados nos va a dar. Ojalá que vamos a hablar con el secretario Calzada pronto sobre los resultados de su visita a Estados Unidos. China continúa siendo el único aliado importante del hermano Estado comunista de Corea del Norte. Pyongyang tiene una gran dependencia económica de Pekín, sobre todo desde que Corea del Sur suspendiera la cooperación industrial con su vecino del norte hace ya más de un año. El 90% de las transacciones comerciales de Corea del Norte son con China, a la que hasta el momento exporta principalmente carbón y productos textiles. China impone al país las sanciones internacionales de forma titubeante y cada vez más productos y bienes de lujo llegan a Corea del Norte, en parte ilegalmente. Además, Corea del Norte cuenta con algunas empresas tapaderas en China que llevan a cabo negocios ilegales. No obstante, ahora China presiona a Corea del Norte y desde febrero prohíbe las importaciones de carbón. Estados Unidos confía en la influencia de China, que por vía diplomática podría aumentar la presión sobre el país vecino y actuar como mediador para Occidente, con el fin de mejorar sus tensas relaciones con Pyongyang. Para ellos, el nuevo estadio de fútbol seguirá siendo inalcanzable. Pito Nikiyama, conductor de Visitaxi, jamás podrá ver un partido en el estadio. El dinero me alcanza solo para el alquiler y la comida. El Estadio Nacional de Malawi se construyó gracias a préstamos chinos. El nuevo parlamento no costó absolutamente nada. Fue un regalo del gobierno de Pekín. Para nosotros los africanos son nuestros hermanos. Siempre los ayudamos. Y esta es la mayor inversión china en África hasta el momento. La nueva línea de ferrocarril con una inversión de $4.000 millones.
une a la capital de Kenia, Nairobi, con la ciudad portuaria de Mombasa. Transporta a pasajeros y también mercancías. Algo aún más importante para China, que ve en África un gigantesco nuevo mercado para sus productos. En el futuro se ampliará el ferrocarril hasta interconectar todo el este de África. Son muchas las personas agradecidas por los proyectos financiados por China, pero otros se preguntan qué quieren conseguir los chinos a cambio. Los chinos hacen muchas cosas por nosotros, pero también se llevan nuestros recursos naturales. En Kenia es el petróleo y en Malawi, uno de los países más pobres del planeta, son tierras raras, recursos imprescindibles para las baterías de autos eléctricos y celulares. Los recursos naturales son un tema muy sensible y el embajador prefiere responder la pregunta con una declaración preparada previamente. Alguien llegó a decir que China ayuda a África para hacerse con sus recursos naturales, pero eso es falso. El mundo solamente puede mejorar cuando todos contribuyan a su desarrollo. Y China quiere aportar su parte para crear un mundo próspero para todos. Los políticos se benefician de construcciones lujosas como el estadio, dice el taxista Pito Nikiyama, pero él no puede permitirse entradas de 4 euros cuando gana solamente 20 euros al mes. Seguirá los partidos por radio como lo ha venido haciendo toda su vida. Un firme apretón de manos entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania. Petro Poroshenko agradece a Donald Trump su apoyo y el respeto de Washington al acuerdo de paz de Minsk. Mientras ambos se reunían en la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro estadounidense endurecía las sanciones contra Rusia. El momento de la decisión no parece casualidad. Washington quiere mantener la presión sobre Moscú en busca de una solución diplomática al conflicto ucraniano. Rusia no tardó en responder. Su ministro de Exteriores criticó duramente las nuevas sanciones que calificó de rusófobas. No puedo expresar nada más que mi decepción sobre esta obsesión rusófoba de nuestros colegas americanos. Traspasa todas las fronteras. Poroshenko no puede cumplir sus obligaciones respecto a los acuerdos de Minsk, pero las sanciones van dirigidas contra Rusia. La situación en Siria es muy complicada, pero solo Rusia es culpable y, por supuesto, también el régimen de Assad. El tono entre Washington y Moscú se ha endurecido después de que la coalición liderada por Estados Unidos derribase recientemente un caza sirio y un dron iraní. Moscú amenazó con comenzar a considerar a los aviones y drones estadounidenses objetivos potenciales. ¿Se podría generar en Siria un enfrentamiento directo entre dos superpotencias? Estoy preocupado, a pesar de que ha habido algunas declaraciones recientes que nos dieron la idea de que debería producirse un freno a la escalada. Este tipo de incidentes pueden ser muy peligrosos en una situación de conflicto en la que hay tantos actores implicados y que es tan compleja sobre el terreno. El temor de que las tensiones entre Rusia y Estados Unidos puedan desembocar en una confrontación directa es real. De momento, sin embargo, la violencia es solo verbal. El Parlamento alemán se ha pronunciado sobre el caso venezolano, ve con mucha preocupación la crisis política y económica que atraviesa Venezuela. Este miércoles, el grupo parlamentario Suramérica-Alemania del Bundestag hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a respetar la Constitución, devolver el poder a la Asamblea Nacional y realizar elecciones regionales lo antes posible. Los parlamentarios alemanes, conscientes de la falta de alimentos, la escasez de medicamentos y de asistencia sanitaria y la inflación galopante en Venezuela, consideran que solo a través del diálogo se puede hallar una solución para ese país. También hacen un llamado a la oposición para que asuma su responsabilidad en el conflicto, se abstenga de cualquier forma violenta e ilegal de cambio de poder y rechace cualquier injerencia externa que tome partido por una sola de las partes. Y nos vamos ahora al estudio parlamentario. Úrsula Moreno, nuestra compañera y analista política, tiene este llamado en la mano, el documento de los parlamentarios, y nos hace una valoración. Adelante, Úrsula.
Bueno, pues este llamado, Silvia, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y, como decías, a la oposición y organizaciones regionales no deja de llegar por sorpresa porque hasta ahora los parlamentarios alemanes hacían gala de suma cautela y es norma, por ejemplo, de los ministerios no pronunciarse acerca de crisis internas, crisis políticas en terceros países. Ya lo comentabas, Klaus Bartl es el jefe del Grupo Parlamentario para Suramérica y esta iniciativa no solamente está firmada por su partido, sino que está consensuada por los 4 partidos presentes en el Bundestag. Expone, como decíais ya, la crisis y las preocupaciones de Alemania, pero hace un llamado, y aquí cito, a todos los grupos de todos los espectros políticos a desistir de todo tipo de violencia y a aprovechar cualquier oportunidad de diálogo. Menciona el diálogo del Vaticano y el diálogo de los 3 expresidentes, a no agotar ninguna de estas vías, dice. Llama al Gobierno a respetar la Constitución, ya lo habéis mencionado, devolver al poder al Parlamento y realizar preparativos para elecciones regionales. Y, por último, la oposición a trabajar constructivamente para el futuro del país y abstenerse de cualquier forma violenta o ilegal de cambio de poder. Me repito, pero es que este llamado acaba de llegar a nuestras manos. Esto podría abrir las puertas para que Alemania quizás medie en este conflicto. No lo sabemos porque de momento no hemos podido localizar a ninguno de los miembros de este grupo parlamentario, ni tampoco ningún miembro del Bundestag que nos confirma o desmienta las posteriores intenciones de este grupo parlamentario. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno. Y la Casa Blanca informó que esta semana el presidente Trump, al que seguro estaban extrañando, informará si existen grabaciones de sus conversaciones privadas con James Comey, el exdirector del FBI. Esto serviría para demostrar si el presidente le pidió a Comey dejar de lado la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales. Argentina es un país fronterizo y no emergente, y quedó fuera del llamado índice de emergentes y se quedó, sí, en el grupo de índices de naciones fronterizas. Países como Brasil, Chile, Colombia, Perú o México están en el índice de los emergentes, no así Argentina. Y como se esperaba, se instaló la desilusión entre los inversionistas que, sumado a otros factores como la continua baja en los precios del petróleo, se combinaron para ver al índice Merval caer casi 5% a mitad de semana durante la jornada de hoy. La empresa MSCI explicó que decidirá si incluye a Argentina en una nueva revisión en 2018 y verá si la va a regresar al índice de mercados emergentes del que fue retirado en el año 2007, cuando, por cierto, el gobierno activó restricciones de capital, esto en tiempos del kirchnerismo. China, en cambio, y en contraste, sí entró a ese club de emergentes, a un índice que representa un mercado de renta variable por $6,9 billones. Claudio Suchovicki está en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, no sé si desilusionado, pero déjame proponerte que revisemos las razones que da la empresa para no incluir a Argentina, que me parecen interesantes, y lo voy a leer. Los inversionistas expresaron preocupación de que las recientes medidas para mejorar el acceso al mercado, incluyendo la remoción de los controles de capital y las restricciones cambiarias, necesitan mantenerse por un periodo más prolongado para ser consideradas medidas irreversibles. Es decir, no se considera todavía que se fuese riesgo de que sean posible removerse, y como no es una medida que se considera irreversible aún, mejor me espero hasta 2018. Un argumento válido. Es verdad, y aquí estoy decepcionado, como decías, fronterizo también todavía. Sí, y fíjate que fue un mensaje casi político, porque le puso un tilde de positivo a cada una de las medidas económicas y financieras que tomó la Argentina, alentando que está por el buen camino, pero dijo que quizás esa palabra irreversible, que quiere ver si políticamente se sostiene para poder mantenerlas y no ir para atrás. Por eso le dio y le asignó, como muchas veces hablamos aquí, un peso fundamental a las próximas elecciones. El resumen sería: Argentina hizo los cambios que tenía que hacer, ahora falta saber si tiene el poder político para poder sostenerlos en el tiempo. Por eso se tomó más como un mensaje político que financiero, y así lo tomaron los mercados también. Y desde ese punto de vista arrancó de menor a mayor, recuperando algo sobre el cierre. Mucho volumen se operó hoy en el mercado, pero sin duda esta desilusión hizo daño. No me fijé, Perdón. perdóname, no me fijé en cuánto cerró el índice Merval, cuánto terminó de recuperar.
En el aftermarket en Estados Unidos arrancó menos 10, por ejemplo, o YPF llegó a estar 16% abajo y terminó promedio 5% abajo. Lo cierto es que una sola cosa quería aclarar, esto incluye solo este índice de MSCI, incluye a la renta variable, a las acciones, tú lo mencionabas, no a la renta fija, donde Argentina sí es emergente, por eso sí puede sostenerse en el mercado de bonos. Por eso pegó mucho en las acciones y no tanto en los bonos. Y ya hablaremos de ese tema. De momento, para antes de irnos de este otro mercado, la caída en los precios del petróleo, el tema de las empresas energéticas, decías, bueno, YPF, pero este es otro factor que le pegó a la bolsa. Pero más allá de la bolsa, ¿qué me puedes decir en relación con el interés o no que hay en las inversiones en ese sector? Es que una vez lo hablábamos, lo relevante... porque, por ejemplo, a China también mencionabas que ahora es emergente, pero a casi todos estos países le pusieron un tope de cuánto pueden invertir en esos emergentes. Por ejemplo, a China el 0,50% anual. No es tanto la cantidad de plata que puede llegar a entrar, sino la calidad del inversor. Y eso es algo que nos hace daño, porque si solo somos fronterizos, solo van a poder invertir capital especulativo. Y el capital especulativo viene cuando hay renta, y si hay renta en otro lugar se va a ir rápido. Por eso necesitamos estos inversores a largo plazo. Es ahí esa desilusión que vivimos hoy. Y está muy bien lo que dices de materias primas, porque también pasó en la soja, ¿no? Y con los agrícolas, que mucho le pega a la Argentina. Déjame compartir contigo para dejar la renta variable. Un tuit que me llama la atención y que me parece una pregunta muy válida. La pregunta no la hago yo, la pregunta la hace tu expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la hizo precisamente el día de ayer cuando, como tú sabes, bueno, llenó con centenares de personas un estadio, allí lo tienen. Y la pregunta es esta: ¿cómo nos van a endeudar por 100 años? ¿Dónde se ha visto? Hashtag Unidad Ciudadana. ¿Cómo nos van a endeudar por 100 años? Bueno, yo tengo parte de la respuesta. Varios países europeos ya se han endeudado por 100 años. México en América Latina fue el primero que anunció precisamente una emisión a 100 años. Pero aquí el caso resulta interesante. Es una pregunta válida para un país con un gobierno en este momento que se está endeudando. El interés que van a pagar me llama la atención y lo que ha emitido de deuda hasta ahora el gobierno. Así que yo te dejo la palabra diciendo más vale que la economía argentina crezca y la confianza regrese. Igual déjame decirte que fue más fácil la pregunta de la expresidenta que la tuya en este contexto. ¿Por qué? Dos temas conceptuales. Primero, la deuda no es ni mala ni buena. Depende para qué uses el dinero. Y la deuda es la consecuencia de tener un déficit fiscal. El problema no es la deuda, sino que Argentina sigue teniendo un déficit fiscal enorme. Que te endeudes a 100 años, en realidad, si lo pensamos bien conceptualmente, es mucho más justo. Porque si no, la generación actual, con el pago de impuestos, va a tener que financiar toda la obra que se haga en estos días. En cambio, si la tomas a muy largo plazo, varias generaciones van a tener que pagar la obra que quizás otras generaciones disfruten. Ejemplo, si voy a hacer un puente o una ruta, los jubilados de hoy no tienen por qué pagarla porque quizás la van a usar más sus nietos. Por lo tanto, está bien que la deuda sea lo más largo posible. Y tu punto, el más complicado, es la tasa de interés. Pero hay un pero. Es que este bono se puede rescatar antes de tiempo. ¿Esto qué significa? Si a la Argentina le va bien y mejora, como también lo anhelabas recién, vamos a suponer que consigue plata más barata en el mercado y puede colear o dar vuelta a este bono y cancelarlo antes de tiempo. Para mí hay un concepto de marketing que está bien, que alguien le preste a 100 años, sobre todo en este contexto. Comparto contigo que la tasa es cara, pero hay una forma de solucionarlo si Argentina va bien. Y tercero, el monto no fue tan significativo, fueron 2.700 millones de dólares. Creo que fue más una señal que una compensación o una entrada de plata enorme. Por eso me parecía relevante de lo conceptual y repito, el problema es el déficit, no la deuda. Ahí está, qué buena aclaración. Por cierto, yo adelanté los pagos de mi auto precisamente con un plazo que tenía más largo y como me fue bien, pues ahora ya lo liquidé. Gracias, Claudio. Abrazo grande. Igual. Hoy estamos de acuerdo sobre las fechas, la organización y las prioridades para la negociación. ¿Cuáles fueron los resultados de los primeros días de negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea?
En una rueda de prensa con el negociador jefe de la Unión Europea, Michael Barnier, y el secretario del Reino Unido para el Brexit, David Davis, se anunció que el Reino Unido abandonó su estrategia para tratar de obligar a la Unión Europea a intentar que la Unión Europea tratase de iniciar las negociaciones con un acuerdo comercial. En vez de eso, las negociaciones comenzaron con el proyecto de ley de salida, los derechos de ciudadanos de la Unión Europea y la situación de Irlanda. El mes pasado, Davis prometió garantizar negociaciones inmediatas sobre un acuerdo de libre comercio y quería una discusión paralela sobre el futuro acuerdo comercial y la tasa de divorcio que podría costar al Reino Unido hasta 100.000 millones de euros. A pesar de parecer que la Unión Europea ha salido por encima en la primera reunión de negociaciones, estamos solo en la fase inicial y Michael Barnier confirmó que de nuevo las negociaciones no se llevarán a cabo con venganza. Mi idea no es hacer concesiones o pedir concesiones. No se trata de castigo, no se trata de venganza. El Reino Unido decidió dejar la Unión Europea y no al revés. El Reino Unido saldrá de la Unión Europea, del mercado único y de la Unión aduanera y no al revés. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad y las consecuencias de nuestras decisiones, y esas consecuencias son sustanciales. El Reino Unido quería que las negociaciones sobre su futura relación con la UE comenzaran inmediatamente, pero Barnier dijo que eso solo ocurriría cuando el Consejo Europeo decidiese que suficientes progresos se habían hecho en relación a otras cuestiones. Cuando se le preguntó si la debilidad del Reino Unido en su posición de negociación ya había sido revelada, Davis afirmó: "Lo que importa no es cuándo empieza, sino cómo termina". David también dijo el próximo lunes que el gobierno publicará sus propuestas en relación a los derechos de los ciudadanos de la UE y del Reino Unido para garantizar los derechos de los ciudadanos de la UE que viven y trabajan en el Reino Unido y los derechos de los ciudadanos británicos en la Unión Europea. Desde el referéndum he dejado claro que mi prioridad es proporcionar seguridad a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido y a los ciudadanos del Reino Unido residentes en la Unión Europea. Y sé que Mikel también comparte esa aspiración. Las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea solo están empezando y Dukescopy TV seguirá trayendo todas las actualizaciones del proyecto. Sigan conectados y hasta luego. We do have breaking news, also fascinating. According to the New York Times, Travis Kalanick has resigned as the CEO of Uber. We had heard that Kalanick would be stepping away from his daily role as CEO. It sounded more like a sabbatical. The New York Times is reporting that Travis Kalanick has resigned as the CEO of Uber, obviously a $60 billion company that's been hit hard by allegations of sexual harassment, as well as some other issues dealing with the press. It's been problematic for investors, and as a result, we knew that
managers. Some of the top managers were going to leave. Some would be taking leaves of absence. But the New York Times again reporting that Travis Kalanick has resigned as the CEO of Uber. El fundador de Alibaba, Jack Ma, dijo que el gigante chino del comercio electrónico está seguro de que ayudará a 1 millón de pequeños negocios de Estados Unidos a vender en China y el resto de Asia a través de su red en los próximos 5 años. Si podemos ayudar a 1 millón de pequeños negocios en línea y cada negocio puede crear un empleo, podemos crear 1 millón de empleos. Tenemos bastante confianza en ello. Ma hizo los comentarios en Gateway 17, una conferencia realizada por Alibaba en Detroit. En la conferencia se hicieron presentaciones para que los asistentes aprendieran cómo y qué vender en China, especialmente a través de plataformas de comercio electrónico, de modo que puedan internacionalizar sus negocios. En los últimos 18 años, Alibaba ha apoyado a los pequeños negocios de Estados Unidos a vender y adquirir en línea. Tan solo en California, la compañía ha ayudado a crear más de 20,000 empleos, según Ma. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua. El fundador y director general de la popular empresa de transporte privado Uber, Travis Kalanick, ha dimitido debido a las presiones de los accionistas y poco después de haber anunciado una excedencia. Según confirmó hoy el diario estadounidense New York Times, los accionistas se encontraban molestos por los últimos escándalos y habían expresado su preocupación sobre posibles abruptas caídas en sus valores como consecuencia de ello. Amo Uber más que nada en el mundo, y en este difícil momento de mi vida personal he aceptado la petición de los inversores de hacerme a un lado para que Uber pueda volver a crecer y no distraerse con otras peleas, informó Kalanick en un comunicado enviado al rotativo neoyorquino. El hasta ahora consejero delegado mantendrá, no obstante, un puesto en el consejo de administración de la empresa. Kalanick, de 40 años, había anunciado la semana pasada que se ausentaría de sus funciones durante un tiempo no especificado, para centrarse en sí mismo y reflexionar sobre cómo construir un equipo líder de categoría. La salida del máximo responsable de Uber llega tras una investigación interna de la cultura corporativa de la compañía realizada por la firma del exfiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, y motivada por denuncias de acoso sexual y discriminación de la empresa. A comienzos de junio, Uber despidió a 20 empleados como consecuencia de una segunda investigación sobre casos individuales de malas conductas relacionadas con el acoso sexual y psicológico y la discriminación. El primer mini satélite chileno será puesto en órbita desde la base espacial de Chennai en India, con el que se iniciará el programa espacial de la Universidad de Chile. Inicialmente se había programado que el Suchai 1 iba a entrar en órbita con uno de los cohetes de SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk, pero los planes cambiaron y ahora lo hará con la agencia de investigación espacial ISRO. Además, el espacio es uno de los sectores más relevantes que permite visualizarnos en el largo plazo de dónde vamos a estar y cómo Chile va a colaborar en la cooperación internacional de la exploración, el estudio y eventualmente la conquista del espacio. Entonces necesitamos tener nuestra fortaleza en el espacio para poder colaborar con organismos internacionales, poder aportar en los proyectos internacionales y eventualmente participar de los beneficios que pueda traer no solo para nosotros, sino para la humanidad completa el estudio y el desarrollo de tecnología y ciencia espacial. Los vehículos espaciales Suchai 2 y Suchai 3 están en fase de construcción y ya cuentan con los fondos necesarios, por lo que podrían comenzar sus planes regulares de lanzamiento el próximo año. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Cao de Wang, fundador de Fuzhou Glass, se molestó con el New York Times por noticias que considera falsas acerca de su fábrica en Dayton, Ohio, las cuales se volvieron virales en China. El diario neoyorquino afirmó que en el Fuzhou, algunos trabajadores cuestionan el compromiso de la compañía al operar bajo la supervisión norteamericana y las normas estadounidenses. Se refirió a una demanda judicial por parte del exgerente Hong Chi-hong. Cao confirmó que algunos de los empleados de Fuzhou asistieron a una reunión realizada por una organización sindical. Sin embargo, negó que los empleados de Fuzhou estuvieran en contra de la compañía. En 2014, la compañía china compró una instalación de 450,000 metros cuadrados en la región de Dayton, la cual quedó inactiva después de que General Motors cerrara su línea de ensamblaje de camiones durante la crisis financiera mundial en 2008.
Fuyao convirtió la fábrica inactiva en la mayor fábrica de vidrio para automóviles en el mundo, creando cerca de 2.000 empleos locales. En respuesta a los problemas de seguridad señalados por el regulador de seguridad de Estados Unidos, Fuyao pagó $100,000 estadounidenses como sanción para resolver los cargos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional OSHA. Kao negó que la fábrica careciera de suficientes medidas de seguridad. Kao aseguró que Fuyao ha estado tratando a los empleados como miembros de la familia y les paga entre 5 y 10% más que el promedio industrial local. Fuyao también estableció una fundación benéfica con un presupuesto anual de $1 millón estadounidenses, con el fin de ayudar a los empleados con problemas financieros. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua. Cada año el mercado de pescado más grande del mundo atrae a decenas de miles de visitantes, pero las autoridades advierten de que el mercado de 80 años de edad no está a prueba de terremotos. Será restaurado y se utilizará para los Juegos Olímpicos de 2020. Pero el plan es que el mercado de pescado luego pueda volver a celebrarse aquí. Nuestro objetivo es utilizar el espacio de almacén y base de transporte para los Juegos Olímpicos. Estamos pensando en convertirlo después en un nuevo mercado que también funcionaría como un parque temático, todo para promocionar Tokio. El mercado de pescado se trasladará a un nuevo edificio en una isla artificial, donde el gobierno invirtió millones para limpiar los suelos llenos de materiales tóxicos, legado de una antigua planta de gas. En la actual ubicación del mercado, la opinión de los propietarios de tiendas y restaurantes está dividida acerca de los planes anunciados este mes. El mercado de Tsukiji es una institución. Aquí se reúne el mejor pescado de todo el país. Mantenerlo será positivo para Japón y para Tokio. Me alegro. La idea sería buena si no tienes que gestionar un negocio o hacer beneficio. Pero aunque haya un parque temático, será difícil que las tiendas facturen tanto como lo hacen ahora. El mercado de pescado de Tsukiji se encuentra en una zona muy codiciada, en plena bahía de Tokio. Los críticos aseveran que esa es la verdadera razón por lo que será restaurado. El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro integrará el Parque Industrial de Alta Tecnología a un costado de la terminal de carga, proyecto en el que el gobierno estatal participará a través de un fideicomiso, aportando el terreno de 103 hectáreas y 12% del capital total. La propuesta se consolidará a través de un fideicomiso asignado entre el gobierno del estado y la empresa Advanced Real Estate 2, en el que el gobierno queretano aportará 75 millones de pesos de una inversión total de 620 millones previstos para la construcción. El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, oficializó el anuncio del parque industrial, quien argumentó que mediante este nuevo parque se buscará atraer proyectos de investigación, promover procesos inteligentes y sustentables, facilitar la evolución de nuevos clústeres y enfilar la industria 4.0. El parque industrial albergará una subestación eléctrica propia, fibra óptica, planta de tratamiento de aguas, tratamiento de desechos y áreas verdes, sistema de protección contra incendios, tanque regulador de 400 metros cúbicos y servicios subterráneos. El proyecto plantea 2 etapas de construcción, cuya primera piedra se programó en septiembre del año en curso, con un tiempo de construcción de 10 meses para la primera etapa. Se cuenta con 6 proyectos de inversión de alta tecnología susceptibles de integrar el PIAT. Con información de Viviana Estrella para El Economista Televisión, Lilia Galván. La inteligencia artificial es la ciencia que tiene por objetivo reproducir los procesos humanos, como el aprendizaje y la toma de decisiones, a través de máquinas o computadoras.
Los avances tecnológicos recientes, por ejemplo, los algoritmos inteligentes que deciden de manera autónoma qué acciones tomar para alcanzar su objetivo, han visto dar grandes pasos a la inteligencia artificial, cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. Los teléfonos inteligentes son cada vez mejores. Los asistentes cibernéticos pueden encontrar información en un abrir y cerrar de ojos. Y los vehículos autónomos podrían aumentar pronto la seguridad vial, eliminando potencialmente el riesgo de error humano. La inteligencia artificial ofrece la promesa de un mundo altamente eficiente en el que los robots cuidan a nuestros enfermos, llenan nuestros refrigeradores, planifican nuestras vacaciones y realizan trabajos peligrosos para los humanos. Los videojuegos han demostrado que una máquina puede ejecutar ciertas tareas intelectuales mejor que los seres humanos. Programas de ajedrez y del juego Go han logrado vencer a jugadores profesionales. En medicina, el software ya puede diagnosticar enfermedades tan eficientemente como un médico de verdad. Pero lo que preocupa a economistas y políticos es cómo adaptar el lugar de trabajo a esta cuarta revolución industrial. Millones de puestos de trabajo podrían verse amenazados cuando los robots sean capaces de hacer casi todo lo que hacen los humanos. Para los tecnopesimistas, estos superordenadores constituirían una amenaza para la humanidad en ausencia de cualquier control. Sin embargo, mientras que los robots y los droides pronto podrían dar el salto de la ciencia ficción a la realidad, la superinteligencia, donde la tecnología puede igualar o superar al cerebro humano, sigue estando lejos. Se necesita hacer mucho más para dotar a los robots de inteligencia social, permitiéndoles así comprender las sutilezas de las decisiones cotidianas. Acompaña en nuestro estudio mi querido Pedro Tello Villagrán, el rockstar de las finanzas personales. Y hoy hice mi tarea y traigo de verdad el ticket de consumo de la despensa que hace uno en casa. Me quedé con los pelos de punta. Pues esto que de la inflación del 6%, yo aquí veo como una del 20%. Pedro, ¿cómo estás? Gaby, muy buenas tardes. Fíjate que es muy cierto. Digamos que una de las tareas que todos los días tiene que hacer el consumidor, sea ama de casa o persona que vive sola, es garantizar que el ingreso que tiene le permita comprar la mayor cantidad de bienes y servicios que habitualmente requiere para mantener su calidad de vida. Pero cuando vivimos en una sociedad, Gaby, en la que la inflación empieza a dispararse, particularmente de productos de consumo generalizado, bueno, pues no hay forma de evitar esta sensación de abandono al saber que el ingreso que tenemos nos alcanza cada vez para una menor cantidad de satisfactores. Y cuando vemos al final, como tú bien lo has señalado en esta cuenta de lo que ayer compraste, que los productos que adquirimos hace una semana o hace algunos meses hoy nos cuestan una cantidad importante de recursos más que lo que invertíamos hace poco tiempo. Mira, estoy sorprendida y las amas de casa no me van a dejar mentir. El kilo de brócoli, 37 pesos. El kilo de pera, 50 pesos. El kilo de champiñón, 72 pesos. O sea, casi lo que te cuesta un kilo de carne. Y de ahí si me voy a la zanahoria, 44 pesos. Y es una suma que en frutas y verduras te puedes llevar fácil 1,500 pesos y no estás armando una súper despensa, ¿eh? Y no te va a alcanzar para mucho tiempo, Gaby, que esa es la otra parte importante. Se te va a agotar esa despensa en muy poco tiempo. Y luego nos jalan con promociones especiales de tiendas, que ahí es donde entra la conversación del día de hoy. Fíjate que es interesante observar un poco este juego de palabras. Ni todos los descuentos que encontramos en tiendas de autoservicio son ofertas reales, ni todas las ofertas que vemos contienen descuentos atractivos. Déjame poner un ejemplo y trajimos una imagen para proyectarla ahora mismo. El día de ayer, mientras estaba yo formado en una fila de un supermercado para hacer el pago de los artículos que había yo seleccionado, que eran despensa familiar, tuve la oportunidad de estar justo frente al anaquel donde vendían estos desodorantes particularmente. Me llamó tanto la atención darme cuenta que el descuento que ofrecían al consumidor era de un producto por el que un día antes pagabas 38 pesos con 90 centavos no, bueno. Y este día podrías pagar 38 pesos con 80 centavos. Es decir, el descuento para el consumidor por la adquisición de ese desodorante era el equivalente a esta moneda que ahora mismo estoy presentando a ustedes, pero nada más que salga en pantalla, que lo único que nos indica es que a veces en los supermercados al consumidor lo engañan presentándole ofertas que francamente son irrisorias, como el descuento de estos 10 centavos
por la compra de cada uno de esos desodorantes. Y vale la pena señalar, Gaby, y a quienes nos siguen, que con estos 10 centavos de descuento por la compra de una unidad de ese desodorante, lo único que le podía alcanzar a ese consumidor el día de ahora era pagar 1 litro de gasolina premium, porque hoy valía 10 centavos más respecto al precio de ayer. O sea, se lo hubiera sumado y entonces completabas el dinero. Para 1 litro nada más. Para 1 litro, pero ahí es donde está como el gancho y la tomada de pelo, que hay que tener mucho cuidado para hacer valer mejor nuestras finanzas. Pedro, qué buena observación en conclusión. Hay que tener mucho cuidado como consumidores, hacer consumo inteligente, porque con frecuencia nos vamos con el gancho de que hay algún producto en oferta y no nos damos cuenta de cuál es realmente el descuento. Este desodorante tenía un descuento del 0.27%. Increíble, con eso nos quedamos, vaya cifra. Mi querido Pedro, muchas gracias. Gracias a ti, Gaby, por la invitación. Gracias a mi querido Pedro Tello Villagrán. Que al inicio del programa, Travis Kalanick, fundador y presidente ejecutivo de Uber, dejó el cargo bajo la presión de grandes inversores en un contexto de fuertes polémicas. Para analizar el tema me acompañan Alejandra César, Abraham González y Jonathan Ruiz. Bienvenidos. Gracias. Pues bueno, primero que nada, ¿cuáles eran estas polémicas dentro de la empresa que generaron tanta presión para que Travis Kalanick renunciara? Bueno, creo que lo que destapó la bomba fue una ex ingeniera de Uber que se llama Susan Powells. Ella publicó en un post hace unos meses, en febrero si no me equivoco, como su jefe en ese momento le había hecho insinuaciones sexuales y el equipo de recursos humanos no había atendido sus quejas. A partir de aquí empieza un estallido sobre el ambiente laboral que se vive en Uber. Un ambiente agresivo, un ambiente discriminatorio, un ambiente hostil para las mujeres, y se van sumando nuevas y nuevas polémicas. Sale el video de Travis discutiendo con un chofer de Uber por el tema de la paga, sale el tema de su segundo al mando, que era aparte muy cercano a él en el aspecto personal, Emil Michael, en un caso en que fue a un bar surcoreano donde presuntamente contrató mujeres y demás. Empiezan a salir demasiados temas que se fueron sumando uno tras otro y que obligaron a que se empezaran a hacer 2 investigaciones independientes sobre el ambiente laboral que existe en Uber. Una de ellas fue dirigida por el ex procurador de Estados Unidos, Eric Holder, en la cual determinó, entre otras cosas, que los valores corporativos de la empresa, los cuales el propio Kalanick fue su principal impulsor, tenían que cambiar, y él es el primero en recomendar: tienen que quitarle autoridad a Kalanick para que esta empresa pueda superar toda esta racha de escándalos. Entonces, ¿fue la decisión correcta para la compañía? Creo que sí, pero vamos a ponerlo en perspectiva. A ti te invitan a invertir en un negocio. Vamos a suponer que ese negocio es vender perfumes, ¿no? Y esa persona dices, oye, está haciendo buen negocio vendiendo perfumes, ¿no? De pronto empieza a reducir las comisiones para los vendedores y los vendedores empiezan a decirte, oye, pues es que no nos está yendo ya tan bien como antes, ¿no? Y de pronto uno de los vendedores dice, oye, pues fíjate que yo veo cosas raras ahí. Y alguien de los que trabajan con esa persona que te está invitando a invertir, de pronto te dice que fue, pues probablemente abusada o tuvo algún percance difícil con alguno de los involucrados, ¿no? Entonces, a ti te están invitando a invertir en esa circunstancia. Uber no es una empresa pública, es una empresa que requiere de inversionistas. Entonces, cuando tú ves una situación atípica o incómoda ante un inversionista, por más negocio que parezca ser, esto ya representa un hándicap, pues una reducción no neta, pero vamos, de alguna manera que tiene que ver con la compañía o con el dinero que puede atraer. Entonces, cuando tú tienes este tipo de circunstancias, pues lo que puedes recomendarle a quien encabeza la empresa es, oye, si no estás haciendo bien las cosas, nos estás afectando más de lo que nos estás ayudando. Danos permiso, ¿no? Y eso nos lleva a otra cosa, que es la sustentabilidad, que con gusto lo podemos abordar, pero más allá de si poner arbolitos o no, la sustentabilidad te habla de qué tan largo plazo puede funcionar el negocio.
Uber ha enfrentado problemas en ese sentido y en buena medida es por la mala fama que empieza a crearse, ¿no? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la acción antes y ahora con esta decisión? El problema es que Uber no es pública todavía. Por supuesto. Entonces, por supuesto, como que en el mercado no lo podemos ver tanto, no tenemos un indicador, digamos, que nos diga, le está yendo bien, está trayendo capital, no está trayendo capital. No tenemos ese termómetro que en muchos otros casos pues sí tenemos. Creo que a mí, desde mi particular punto de vista, no me encanta la decisión de decir, tú quien creaste la empresa, quien tuviste la idea, quien desarrolló todo un modelo de negocio que además fue disruptivo y que bla, 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 bye, estás fuera, ¿no? Como en su momento lo fue Steve Jobs o como han sido otros CEOs que han sido pues despedidos de sus propias compañías en el puesto de director ejecutivo. Por supuesto, tampoco es que se aleje, diga, estás fuera y... No. O sea, al final, pues la propiedad de la empresa sigue siendo suya. Tal. No me encanta la idea de que por su estilo de dirección, pues de pronto los inversionistas le digan adiós. Pero déjame ponerles rápido para ponerles tema de discusión. En este momento se lleva a cabo, hace unos días se llevó a cabo en New York un evento que se llama The Future of FinTech, que tiene que ver con estas empresas de tecnología que quieren atraer inversión, y ahí estaban los fondos de capital. Les hacen una encuesta a los asistentes y les dicen, tan simple como esto, ¿qué es de lo que ya están más cansados en este instante, ¿no? Entonces dicen, en último lugar, bueno, entre los 4 asuntos que más les importaba, el que menos les importaba, dice, mira, lo que ya no nos importa tanto lo de inteligencia artificial, ya le estamos entendiendo, ¿no? En otro lugar, el 21% dice, blockchain, Bitcoin, sí nos preocupa, pero más de alguna manera sabemos hacia dónde vamos. El 24% de ellos dijo Facebook, fake news, es algo que nos preocupa. Pero el principal problema que ya nos tiene ya hartos es el tema de Uber, su drama. Entonces, eso te habla de la sensibilidad de quienes le ponen dinero en la mesa, que ya están cansados de eso. Yo diría, es que no se trata de un estilo, o sea, se trata de un ambiente que es agresivo y que es discriminatorio. Ajá. Pero aún así, o sea, yo creo que Kalanick, cuando empezó la empresa, era la persona perfecta para tener esa empresa. O sea, necesitas a alguien agresivo y que enfrentara a los bullies, porque los grupos de taxistas, eso es lo que son. Entonces, cuando él estaba en Estados Unidos, en Nueva York, peleando porque Uber pudiera estar en Nueva York, era la persona que necesitabas, alguien que generara polémica y se enfrentara a los trancazos. La empresa ya creció, la empresa es un monstruo y ya no necesitas un niño rebelde, ahora lo que necesitas es alguien que le dé estabilidad, y vaya que la necesita, porque no solo es él, o sea, está Kalanick, pero tampoco hay número 2, pero tampoco hay número 3. Es un emprendedor, un genio y un administrador, les falta un administrador. Pero también estos problemas que han afectado la polémica, no solamente, o sea, no se acaba el problema de raíz quitando a la cabeza ni a los que estaban después de él, también hay muchos problemas internos por debajo, claro, que generan. Y además, bueno, yo creo, como dice Alejandra, sí, claro, era todo un ambiente de discriminación, de acoso sexual. Por supuesto que eso afecta y por supuesto que eso influye en la percepción que la gente tiene de la compañía, pero si generara las utilidades que los inversionistas esperan, te apuesto que no lo hubieran corrido. Totalmente en desacuerdo. No, porque claro se habla a largo plazo. Te quita sustentabilidad. Sí. O sea, una empresa bajo una circunstancia de descontrol, además, o sea, vamos, lo fundamental es el daño que se le puede hacer a las personas. En segundo lugar, el descontrol que eso manifiesta. Bajo esa circunstancia, ¿qué tanta confianza vas a tener en una empresa en el largo plazo? Es como un ejemplo de los negocios que pueden ser o que pueden tener un ambiente pesado fue Wall Street, quizá, por ejemplo, en los 90s, en los 2000s, gente que literalmente, becarios que se morían en los bancos y nadie dijo, oye, vamos a quitar a ese CEO porque está matando a la gente. Generaban rentabilidades, al final generaban resultados que esperaban y entendiendo que el capitalismo suele ser no hubo escándalos. Entendiendo eso y nos podemos meter. Becarios muertos sí generó escándalos. Ajá, empecemos por ahí. Pero no tiró CEOs. Pero ha cambiado también algo que sí está pasando en este momento. Correcto. O sea, sí hay un ambiente, por supuesto ese ambiente influye en el negocio e influye en que, pues ahora, no sé, 100,000 personas borraron la app de su teléfono. Bueno, ok, ¿qué es lo que está pasando? A los inversionistas lo que quieren ver es dinero y no están viendo el dinero y por eso le dicen a Kalanick, ¿sabes qué? No estamos viendo los resultados que queremos. Yo creo que es una visión, esa es una visión a corto plazo, pero también tienes que ver la visión a largo plazo. Y de lo único que se habla en Uber es escándalo, noticias, acoso. O sea, ¿cómo va a ser que esa empresa va a durar 5 o 10 años más? Por supuesto. No hay utilidades.
Exacto. Entonces, sigue perdiendo esas utilidades. Ese es mi punto. Entonces, ¿en qué momento? Porque la gente puede pensar, Uber es un gran negocio. Pues no, Uber no es negocio. Todavía no lo está dejando dinero. Todavía Uber no es es una máquina de ingresos que está gastando un montón de dinero. Que además en este momento es la startup más valiosa. Entonces, siendo más la startup valiosa sin ingresos. Más valiosa sin ingresos. Sin utilidad. Por supuesto, ¿qué es lo que quieren ver los inversionistas? Utilidad, resultados, dinero. Bien, conclusiones, sale. O sea, creo que este cambio es el único cambio que se podía tener para que Uber sea una empresa que a largo plazo siga cambiando y siga siendo disruptiva. O sea, Kalanick al frente iba a hacer que esta empresa desapareciera. Una empresa. Este miércoles la renuncia de Travis Kalanick como presidente ejecutivo de Uber concentró la atención del mundo empresarial. Pero hay otra noticia que es igualmente importante y que nosotros agregamos porque involucra a otra empresaria de ese mismo mundo de la tecnología y que también, al igual que Uber, se convirtió en ese raro grupo de empresas unicornio, firmas tecnológicas multimillonarias con valor superior a miles de millones de dólares que antes parecían un mito que existieran ese tipo de compañías, pero hoy están proliferando. Esa otra empresa es Theranos y la empresaria es Elizabeth Holmes. Los escándalos consecutivos de Uber, primero, que terminaron con la renuncia de Kalanick como presidente ejecutivo, pues el día de hoy, incluyen denuncias de acoso sexual, una investigación del Departamento de Justicia estadounidense por uso de software para evadir a las autoridades, el éxodo masivo de ejecutivos, al menos 14, este año solamente. A nivel personal, incluso Kalanick perdió a su madre hace una semana. Hace 8 años que Kalanick lanzó Uber, que hoy opera en casi 600 ciudades del mundo, está valuada en $70,000 millones y no es rentable aún. Este miércoles también Theranos acordó tentativamente pagar a la cadena de farmacias Walgreens $30 millones por incumplimiento de contrato. Elizabeth Holmes, en este caso, fundó Theranos a los 19 años después de abandonar la Universidad de Stanford. Prometió ella revolucionar la tecnología de diagnóstico con la muestra de sangre tomada de un dedo. Theranos llegó a valer $9,000 millones. La tecnología, sin embargo, fue cuestionada en el año 2015. La Comisión del Mercado de Valores y el Departamento de Justicia estadounidense entraron a investigar a la empresa, a la tecnología y sus prácticas. Investigados también sus laboratorios por los propios reguladores, entre ellos la FDA, y denunciados después por deficiencias serias. Holmes y Theranos tienen prohibido por 2 años tener u operar laboratorios. Ella, por cierto, está apelando a esta decisión. Así que son 2 empresarios estrellas en el mundo de la tecnología, en el mundo de la llamada economía compartida, de la shared economy o también la gig economy. Y todos, inversionistas y otros, querían estar vinculados con ellos, con estos empresarios y con sus empresas. Y muchos sí lo estuvieron. Según investigaciones del diario The Wall Street Journal, por ejemplo, Theranos cuenta entre sus miembros de la junta directiva a personajes como Henry Kissinger o William Perry, exsecretario de Estado de Estados Unidos o exsecretario de Defensa estadounidense. Y por eso nuestra propuesta es de mirar estos 2 casos, porque hay cuestiones que son bastante similares, además de las ya descritas. Gracias a Alejandro Ruelas Gossi, profesor de Estrategia e Innovación en la Universidad de Miami, que nos acompañes desde Santiago de Chile, donde estás allá impartiendo cátedra. Y empezar esta conversación contigo, por un lado, los fundadores de estas 2 empresas tienen algo en común, además, que recibieron miles de millones de dólares en varias rondas de inversión y después lograron mucho control y autonomía, y lo que vemos fueron tácticas agresivas de negocios, en algunos casos bordeando con lo ilegal, o culturas empresariales que simplemente no se pueden llamar revolucionarias. ¿Cuál es tu veredicto hasta ahora? Mira, yo creo que es una paradoja impresionante, Gaby, porque por un lado, estas 2 personas son gente innovadora, inspiradores, son tipo Steve Jobs o Elon Musk, que de alguna manera se les ocurren cosas que no se le ocurrió a nadie antes. Pero por otro lado, toda esta cuestión complicada de que nos dejan andar, como le llaman, el stealth mode, es decir, pues casi sin vigilar, sin regular, etcétera. No hay regulaciones sobre cosas nuevas, porque obviamente es totalmente innovador lo que has estado haciendo. Y por lo tanto, como que van por la libre, aparte del allure de estar en esta economía que tú comentas, digital, gig economy, etcétera. Entonces, la realidad es que a mí me da tristeza por un lado, porque
por ejemplo, la salida de Travis Kalanick, que ya la habíamos hablado en los programas, desafortunadamente ya se dio, pero también trae consigo a lo mejor la entrada de un Nicolás Maduro, déjame ponerlo así en el sentido, es decir, de una persona que no tiene la luz que tenía el primero, o en el caso de Steve Jobs versus Tim Cook, que desafortunadamente solamente es una persona que sabe operar, pero que no son ni innovadores, ni inspiradores, ni visionarios, ni nada. Entonces, Elizabeth Holmes, con toda la problemática que tiene, que bien mencionas, pero es una señora que se planteó algo impresionantemente que no se lo ha planteado nadie, Travis Kalanick también. Entonces, a mí esta paradoja me da tristeza. Por un lado, abandonar a estos inspiradores visionarios que necesitamos más en el mundo, pero por otro lado, el ir por la libre y desafortunadamente brincarse las reglas. Entonces, es una paradoja muy compleja, Gaby, porque yo tengo mixed feelings. O sea, por un lado, te vuelvo a decir la parte innovadora que me fascina, que me encanta y que a todo el mundo mesmerice, todo el mundo quiere estar parte de. Pero por otro lado, necesitamos regulaciones. Tú sabes, Airbnb, Uber son lugares que no se han regulado y que por lo tanto de repente rompen todo el fenómeno de Uber, que ha sido bastante triste en el sentido de que orquestaron a pura gente nueva y los que habían pagado, imagínate, por ejemplo, en España, gente que pagaba 600 euros por las placas y que invirtieran su vida de décadas de familias. Ahora esas cosas valen nada. Entonces, ¿qué hacemos con otras personas que se quedan, cientos de miles se quedan sin trabajo? Porque como sabes, Uber quiere quitar esa cuestión como principal fuente de ingreso. Ahora, entonces hay una parte sin la cual empresas revolucionarias o no, pues necesitan tener claro, y sobre todo me imagino yo cuando hablamos de empresas con este potente músculo de dinero, que no han sido rentables porque Uber pierde dinero y el producto o la tecnología que traía Theranos tampoco pudo ser probada, y eso que le metieron millones de dólares. ¿Cuánto aquí estamos hablando de la importancia de caer en una etapa en la que es indispensable la revisión por desempeño, una comisión de supervisión en una junta directiva, que haya una oficina de recursos humanos, que podrían verse quizá como conceptos tradicionales, pero a los que no pueden escapar estas compañías? Gaby, tienes razón. Otra vez la paradoja que parece que siempre las cosas que valen la pena en la vida se presentan. La innovación, tú bien sabes que no es eficiente, es decir, no podemos medir la innovación con la misma vara que medimos la operación, porque no sabemos cuándo va a resultar. Tú sabes que la innovación y la falla van en la misma carretera. El fallar también es un arte. Nadie planea para fallar, pero de repente fallas. Entonces, esta cuestión de medir la innovación con la misma vara es compleja. Por ejemplo, Elon Musk está consiguiendo, que se me hace maravilloso, que cada lanzamiento que él tiene, el gobierno americano le paga casi 140 millones de dólares. O sea, consiguió fondo del gobierno. Ya sabes lo que pasó con los Google Moonshots, que están desmantelados. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos una inversión del Estado para eso. Pero a mí mi preocupación es que no se puede medir con la misma vara la innovación, pero como vuelvo a comentar, no es eficiente. Entonces, pero por otro lado, necesitamos reglas. Entonces, esa paradoja a mí se me hace que tenemos que proponer, Gaby, una nueva manera de medir a estas grandes innovaciones que pegan por un lado la parte regulatoria, pero por otro lado también el dejar soñar. Si te acuerdas la palabra de moonshot, que la acuñó John F. Kennedy ahí por 1961, es decir, poner un hombre en la luna, que era un sueño maravilloso y que se logró, y que eso trajo consigo muchas innovaciones. Sí. Entonces, se hace muy complejo las mismas reglas a la innovación, porque entonces, al final de cuentas, pasa lo que tenemos hoy, que tenemos muy poca innovación por tantas reglas. Entonces, es una paradoja que es difícil de manejar y que creo que nuestra generación va a tener que dejar que la siguiente generación proponga posiblemente una nueva manera de medir esa innovación que es tan difícil. Dirías tú, me faltan 2 minutos, sale el anuncio de la renuncia de Kalanick, no deja por debajo algo que es real, y es que él es uno de los inversionistas, de los mayores inversionistas todavía de Uber. Él tiene presencia en la junta directiva y por lo tanto aquí la pregunta no es tanto, o la importancia de que salga puede ser más simbólica. Aquí lo que importa es su influencia, y el día que renuncia, este día conocemos que ya se activan propinas, que es algo que él no estaba a favor de activar. Exacto, y yo creo que ahí, mira, van a aludir a la mala memoria de la gente. O sea, al rato regresa y ya todo el mundo se lo olvidó. Entonces, como tú bien dices, va a seguir ahí porque es su bebé. Lo más importante de su vida es eso. Entonces, él no lo va a dejar. Recuerda la gran inercia negativa que tuvo Apple cuando Steve Jobs se fue.
Duró 8 años la inercia hasta que empezó la compañía a irse básicamente casi a desaparecer. Entonces, yo creo que el hecho de que saben ellos eso, va a permanecer ahí una especie de sombra. Al rato regresa ya con una imagen renovada, sin duda van a hacer un proyecto de renovación impresionante. Él no lo va a dejar, sin duda, va a ser nada más por fuera, pero hoy tiene que hacerse un lado, porque la palabra reputación, que es la más importante de los negocios, como tú bien sabes, Gaby, está ahí. Y la reputación que tiene hoy Uber no es buena, entonces lo que tienes que hacer es esconderlo por un tiempo y que luego regrese. Entonces, a mí esta paradoja me da tristeza, porque sí creo que tiene que regularse más esto, por supuesto, pero también me preocupa ahorcar la innovación. Entonces, te digo, tengo mis feelings en el tema. Bueno, pues interesante, y solo te cuento, porque no estás hoy día en Estados Unidos, que en la prensa especializada ya se está hablando de un deseo, y es de que Sheryl Sandberg, que es la directora de operaciones de Facebook, quizás se sienta atraída por un cargo como el que tenía allá en Uber. Ya veremos si es el caso, pero es lo que está manejando la prensa. Gracias, profesor, buen viaje de regreso. Igualmente, Gaby, gusto verte como siempre. Gracias. CNN presenta Fuerza en Movimiento, en alianza con Avianca. Miami tiene una relación única y muy especial con nuestra región. La mitad de sus más de 2,5 millones de habitantes son ciudadanos nacidos en algún país de América Latina y el Caribe, y están aquí listos para realizar las oportunidades que en sus países de origen muchas veces parecen inalcanzables, entre ellas crear valor, crear empresa. Talento hay y está listo, pero necesita el ecosistema que lo guíe y lo acompañe en su camino. Universidades, mentores, redes públicas y privadas de apoyo o inversionistas. Bienvenidos al Laboratorio de Emprendimiento Miami en esta edición de Fuerza en Movimiento. Una ciudad de muchos y a su vez una tierra de nadie. Esta es la sensación de emprendedores en la segunda ciudad con mayor proporción de negocios hispanos de Estados Unidos. Una oportunidad que inversionistas perciben como de alto riesgo, pero con enorme potencial. Hasta $1,4 billones para la economía de Estados Unidos y oportunidades de negocios para la región. Entonces, ¿cómo aprovechar esa oportunidad? Elegimos 3 empresas exitosas que nos comparten su fórmula y nos muestran cómo se fomenta un ecosistema de innovación. Open English puso su plataforma virtual de aprendizaje de inglés al servicio de la clase media emergente en Latinoamérica y va por más: educar a la fuerza laboral del futuro. Su fundador, venezolano, es un emprendedor serial que motiva e invierte en negocios de emprendedores latinoamericanos. Leap Factor tiene una obsesión: diseñar apps para negocios, útiles para el que las usa y rentables para la marca que las necesita. Para ello, el talento no tiene fronteras y por eso lo buscan dentro y fuera de la región. ARX Solutions, en uno de los mercados inmobiliarios más cotizados del mundo, usa la realidad virtual y aumentada como la herramienta de venta. Al mismo tiempo, contribuye a la creación de un sector high-tech en Miami. Miremos el mundo emprendedor con otros ojos. Ahora te llevo a la sala de reuniones donde vamos a ver un poco el tema de todo lo que es realidad virtual y qué es lo que se viene, en verdad. Te pones esto, lo único importante es cuando lo tengas puesto es que regules acá el foco, como para verlo un poquito mejor o peor, ¿ok? ¿Vamos? Por favor. ¿A dónde me vas a llevar en realidad virtual? Así se ve el mercado inmobiliario en escala real. Y esto es un poco la experiencia que te contaba, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es, yo te voy llevando en un tour en el cual puedes ir viendo toda la unidad. O sea, ya no estamos hablando de algo en la cual estás solo, yo no puedo participar. Y así como tenemos un usuario, podemos tener hasta 4 personas a la vez. Entonces, esta tecnología puede convertir una aburrida sala de juntas en un departamento de superlujo en segundos. Si miras alrededor tuyo, vas a ver que el lugar no es tan chiquito. No. La diferencia es que nosotros lo que vemos en la pantalla es solo un sector.
que es lo que pasa con un rendering. Con esta tecnología vos sentís la escala real de las cosas. Realidad virtual, realidad aumentada son poderosas herramientas de venta en el mercado inmobiliario porque van desde visitas guiadas, por supuesto experiencias interactivas y comercio virtual. ARX Solutions es la iniciativa de dos hermanos argentinos. Gonzalo en Miami y Patricio en Madrid vieron la oportunidad de convertir su compañía de arquitectura en 3D en una empresa tecnológica. ARX Solutions, ¿cómo la defines? Nosotros somos una empresa que lo que tendemos a pensar es que visualizamos ideas. Buscamos cuál es la idea que tiene alguien y la mostramos. ¿Hace cuánto pensaste que la solución o el paso siguiente para el sector inmobiliario era esto? Bueno, empezó todo como una especie de hobby. Era algo que me gustaba hacer en una industria que no existía. Pensé que hace 30 años las computadoras no podían procesar la información que manejan hoy en día. Y dijimos, bueno, vamos por este lado a abrir una segunda empresa que después terminó siendo realmente la empresa principal. Dejamos de hacer arquitectura y de alguna manera hoy en día ayudamos a los arquitectos cuando tienen problemas de definición de sus proyectos o a los desarrolladores. Pasar de simples conceptos a la realidad requiere inversión y nuevas tecnologías. Además, con esto vas a poder caminar. Esa es la gran diferencia. O sea, no hay nada más parecido a la realidad que poder desplazarte en el espacio. No te preocupes, no te vas a golpear con las paredes ni nada por el estilo, ¿ok? Por favor, ponete esto. Y ahí vas a estar viendo. Y te voy a dar ahora lo que van a hacer tus manos. Vos vas a ver que tenés dos manos volando. Sí, ya las veo. Ahora, date vuelta, por favor. Mira para el otro lado. Y vamos para el living de vuelta. Espérame. Mira, primero la vista. Sí, está ¿ves? Nevando. ¿Viste? Estamos en Nueva York en invierno ahora. Ok, ya sé dónde estoy. Estoy en Nueva York y ahora nos vamos. Aquí hay un zinc. Claro, ahora mira para el living, por favor. Para el living. Ahí. Ya lo vi. Déjame doy la vuelta porque tengo el cable. Como quieras. Ahí está. Cliqueo en el living. Ve para allí, otra vez más. Perfecto. Y ahora a tu izquierda. A mi izquierda. Ahí, esa mesa, ¿ves que está contra la pared? Sí. Ahí vas a tener los distintos finishes de los pisos. Y vas a ver que vamos a poder cambiar todos los pisos del departamento. Si elegís la muestra de al lado, vas a ver cómo de repente cambia. Ahí está, ¿ves? Wow. Entonces, de vuelta, si vos sos un desarrollador, podés ofrecer distintos paquetes de terminaciones. Esto va a resolver muchos dolores de cabeza. Sí, y créeme, varios matrimonios también. Todo el mundo le gusta ponerse sus lentecitos y decir estoy viendo realidad virtual o incluso estoy viendo más de lo que debería ver, que es la realidad aumentada, etcétera. ¿Cómo han hecho que esta experiencia deje de ser no solamente una moda, sino realmente una herramienta para este sector? Bueno, lo que nosotros pensamos fue, al principio como todo el mundo nos enamoramos de la tecnología y dijimos, qué bárbaro, esto es genial. Después lo que dijimos es cómo convertimos esto en un negocio. Y cómo hacemos que esto funcione de una manera en la cual no hay que olvidarse nunca que el objetivo final, por ejemplo, en nuestro mercado es vender pies cuadrados o metros cuadrados. ARX Solutions requiere una buena dosis de talento especializado. La compañía emplea diseñadores industriales y gráficos, arquitectos y desarrolladores de software, entre otros, la mayoría desde Latinoamérica. ¿Y cuántas nacionalidades tienes de creativos? 17 distintas entre todas sus oficinas. 17. Sí. Nosotros hacemos la broma de que somos como la ONU, más o menos. La ONU. Claro. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De dónde nace el talento y de dónde se forma. Sí, por supuesto. Visitamos uno de los proyectos terminados en el mundo real. Obviamente no hay que olvidarse que el producto final que ellos venden es esto y lo nuestro es solo un medio para poder llegar a completar la venta. Y esto es muy parecido a lo que yo vi en realidad virtual. Gracias, sí, se supone que sí, que sea lo más parecido posible. Estos condominios de lujo van del $1 al $1,5 million. Y qué contraste con los tiempos de la crisis inmobiliaria que desplomó los precios de las propiedades en este mercado. Gonzalo lo vivió y lo aprovechó para ajustar su estrategia y apostar más por la realidad virtual, que ahora representa el 25% de sus ventas. Cuando el mercado en el 2010 empieza a reactivar de vuelta, obviamente nos costó mucho dinero de financiar durante muchos meses a pérdida la oficina, pero sabiendo que en algún día el invierno iba a pasar. Y cuando pasó, quedamos muy bien posicionados para agarrar el apogeo nuevo del mercado inmobiliario.
Tecnología de punta y talento especializado revolucionan sectores tradicionales e impulsan el desarrollo de un hub tecnológico en Miami. Con proyectos en distintos continentes, ARX Solutions quiere estar a la vanguardia en el sector inmobiliario. Estamos trabajando en la próxima generación, justamente que va a ser más basada en realidad aumentada y realidad virtual portátil. Estamos convencidos definitivamente que en los próximos 3-4 años el celular como lo conocemos va a desaparecer. ¿Apps para hacer negocios? ¿O un negocio para hacer apps? Hay un emprendimiento para eso. Arrancar una empresa en Miami de high-tech era como pretender hacer una banda de reggaetón en Suiza. Nuestros siguientes empresarios deciden dejar Silicon Valley para organizar su propia fiesta de emprendimiento en Miami. ¿Sabían que su teléfono es un cementerio de apps? Según estadísticas de Verto Analytics, de casi 90 aplicaciones instaladas en dispositivos móviles, solo unas 7 son usadas diariamente en promedio. Leonel Carrasco y Marcela Henao crearon Leap Factor para combatir esta situación. Son emprendedores, socios y pareja, y desarrollan apps directamente para marcas, pero con el usuario de esa marca en mente. El que abandona o el que adopta es el usuario. Pues hoy lo que hacemos es una plataforma de aplicaciones de negocio, transacciones, aerolíneas, reservaciones, ventas, pero enfocadas al usuario final, que le genere valor al que la va a usar todos los días. Y ese es el resumen de lo que ahora hacemos, aplicaciones de negocio para la gente. ¿Qué significa esto? Uber, empresa de transporte y entrega de comida, por ejemplo, es una compañía creada alrededor de una app. El cliente necesita instalarla y usarla para acceder al servicio. Leap Factor diseña apps alrededor de compañías que ya están establecidas, conectando a negocios con sus clientes y su fuerza laboral. Identifican el propósito de la marca, diseñan una infraestructura útil para ese usuario que use la app y mejoran la experiencia y las ventas de la marca. En Leap Factor nos estamos enfocando más a las empresas que entienden que van a transformar su relación con el consumidor a través de la experiencia móvil. Insisto, se hacen la empresa o el negocio y transforman y compiten alrededor del app, no el app como un tool. Se puede ver las dos cosas, pero si quieres hacer impacto en el negocio, en la gente, tienes que entender que la gente ha cambiado su relación con la marca. Porque si no, la app está muerta en el teléfono móvil de cualquiera. Es un cementerio. Totalmente. Leonel y Marcela compiten en un mercado que generó ingresos por más de $88 mil millones en 2016 y para 2020 esa cifra crecerá hasta los 188 mil millones. Y para diferenciarse de otros desarrolladores, Leap Factor hace transacciones entre negocios, business to business. Por una parte estaba la necesidad de darle a la fuerza de ventas una herramienta que puedan usar en el día a día para a trabajar con sus clientes desde sus bolsillos, en su teléfono. Pero por otra parte había un requerimiento importante que es generar engagement con los clientes. Entonces, por primera vez pudimos crear una aplicación que el cliente puede usar sin desintermediar a la fuerza de ventas. Esto permite que yo le comparta a mi cliente o a un potencial cliente la información compartiendo una liga con la aplicación, o que el cliente entre directamente, y si compra directamente reconoce las comisiones al vendedor que hizo la introducción original. Esa es una innovación importante en la industria que se hizo a través de Leap Factor. El vendedor del producto y el consumidor final son los usuarios del app que más se benefician de la plataforma. Las vendedoras de Avon, o sea, si tú te pones a pensar cuántas de las mujeres hoy en día son madres de familia, son las que traen el dinero a la casa y su mejor vía de sustento es siendo independent business owners, o sea, empresarias independientes, y representan 4 o 5 marcas. Y de esa manera es una economía informal que además en Latinoamérica es muy fuerte, está muy arraigada. Personas que no necesariamente nacieron en el momento que salió un teléfono móvil, para además subrayar la importancia de que una aplicación sea más pensada en la experiencia del usuario que necesariamente la empresa que les contrata, ¿no? Tenemos un cliente que es Maca Moxie, es un cliente de un exproductor de Disney, que la aplicación es para niños. Ese es el extremo de un niño de 5 años que no requiere manual e implementación, y el otro extremo es la vendedora de Level o de Avon que tiene 55, que es pre-internet y su relación con el dispositivo es distinta, pero tienes que resolver las necesidades de ese usuario.
El recorrido de Lionel y Marcela incluye una escala por Silicon Valley, que los convenció a plantar Leap Factor en Miami. Pero abrir y operar una empresa en esta ciudad no fue nada fácil. Arrancar una empresa en Miami de high-tech era como pretender hacer una banda de reggaetón en Suiza, o sea, no veníamos al caso. Cuando la compañía iba al siguiente nivel, no conseguimos acceso a capital. Porque cuando fuimos al Silicon Valley, decir, mira, aquí estamos, aquí llegamos, los 2 o 3 que dijeron estamos interesados, uno cuando descubrió que estábamos aquí nos dijo, te tienes que mover al Silicon Valley. Nosotros dijimos, no tiene sentido, si me muevo incremento mis costos un 50%, mi gente está en América Latina. Ah, tienes a tus niveles en América Latina. Eso es demasiado riesgo, no estamos adentro. Y no tuvimos acceso a capital. En otras palabras y muy coloquial, yo te diría que cuando a ti no te invitan a la fiesta, ¿qué haces tú? Armas tu propia fiesta. Y yo creo que se está armando. Esa fiesta de emprendimiento está en plena construcción en el sur de la Florida, el cuarto estado de Estados Unidos que más empleos tecnológicos crea, 311,000 nuevas posiciones tan solo en 2016. Y entonces preguntamos, ¿por qué Miami? Gaby, Miami porque en su momento era el lugar donde los dos estábamos viviendo. Entonces coincidió. Pero ahora, si tú me preguntas si yo repetiría esa experiencia aquí en Miami, te diría que sí. Y la razón es sencilla. Uno, tengo la capacidad de encontrar talento, diversidad, multicultural. Pero la segunda y tal vez la más importante es que en Miami nosotros no somos distintos. La verdadera razón de que Miami sea un hub de entrepreneurship es porque conecta América Latina con Estados Unidos. Es un entry point sin choque, porque hago parte del ecosistema. Para construir el ecosistema e impulsar el sueño emprendedor, se necesitan educación, inversión, incentivos federales y estatales, y en el caso de Lionel y Marcela, sus experiencias de vida en pareja que enriquecen la dinámica de negocios. Eso es como un matrimonio. Si te encuentras la pareja adecuada, haces, construyes y generas valor. Hacer un emprendimiento no es garantía de que desde el principio vas a ser exitoso. Seguro te vas a estrellar, seguro vas a tener dificultades, te vas a caer, pero mira, parte del crecimiento y parte de ser emprendedor es caerse, levantarse, sacudirse y seguir adelante. La pregunta que se tienen que hacer los entrepreneurs, sobre todo la gente que está en tecnología, es preguntarse todos los días si lo que están haciendo es relevante para su usuario. El capitalista nunca ve por qué va a invertir en ti, va a ver por qué no va a invertir en ti. Y el capitalista invierte en el talento. Por eso se conoce el concepto del serial entrepreneur. El serial entrepreneur es el concepto del tipo que repite, repite, repite. ¿Por qué repite? Porque encontraron el talento que es capaz de hacer esa magia. Y cuando regresemos a Fuerza en Movimiento, veremos en acción a uno de esos emprendedores seriales. Creo que tenemos la oportunidad por primera vez en la historia de democratizar el acceso a educación, pero de muy alta calidad. Una poderosa herramienta de transformación de la región que está cada vez más cerca de la gente. Y de paso por su red social, cuéntenos, ¿cuál es la forma más fácil y duradera de aprender un nuevo idioma? Muchos viajan al lugar donde se habla inglés y allí aprenden el idioma. ¡Éxito! Para Open English, la clave del éxito está en encender la computadora. Welcome back to Miami, laboratorio de emprendimiento. Y esto es realmente tu escuela de inglés tradicional, pero digital, ¿verdad? Ponte tú que tomes una clase en vivo, ¿verdad? Y hablas con el profesor en vivo a través de la computadora y de repente quieres reforzar algunos conocimientos, ¿verdad? Esto que está acá es tu plan semanal. Y entonces todas las semanas nosotros te organizamos el contenido en base a tus necesidades. Eso es importante. Un libro que te crea una escuela tradicional, ese libro lo imprimen 5 millones de veces y es el mismo libro para todos. En cambio esto es un study plan personalizado para ti. ¿Cuántas semanas normalmente duran estos cursos? Bueno, esto es un curso que dura todo el tiempo que uno quiera, porque el inglés es un poco como ir al gimnasio. Andrés Moreno fundó Open English en 2008 con una misión: enseñar inglés a la clase media emergente del momento en Latinoamérica. Ahora, capacitar a la fuerza laboral del futuro y en todo el planeta. ¿Por qué para ti es tan importante la educación? Bueno, porque la educación es un agente de cambio, ¿verdad? Cuando tomamos a alguien de la región y se le dan herramientas que puede utilizar para prosperar, son realmente una transformación no solamente personal, sino para su familia. En la educación del siglo XXI, en tu opinión, ¿cómo debe ser?
¿Qué debe decir? ¿Qué debe enseñar? ¿Qué nos debe ayudar a hacer? Sí, bueno, creo que tenemos la oportunidad por primera vez en la historia de democratizar el acceso a educación, pero de muy alta calidad. Según la UNESCO, la demanda educativa y la inversión pública en nuestra región es significativa. En promedio, el 6% del Producto Interno Bruto de los países de América Latina y el Caribe es invertido en educación básica, mientras que la educación superior y especializada recaen mayormente sobre el sector privado. La democratización de la información con el acceso a Internet ha crecido más de 10% y hasta el año 2015 cubría 54,4% de la población, un salto de 20 puntos porcentuales desde 2010. Ese mayor acceso es la puerta de entrada a la oferta educativa de Open Education. ¿Y esto lo viste desde que comenzaste en Venezuela o esto lo empiezas a ver más claramente, sabiendo que América Latina tiene un talón de Aquiles muy grave en educación? Bueno, creo que América Latina es un buen ejemplo, pero falta en todos lados, ¿no? Y ahora hay una oportunidad muy grande en América Latina de no solamente educar, sino ir a la transformación personal. Busquemos cuáles son esos empleos que están ahora en boga, que están buscando las compañías y ayudemos de una manera sencilla, de una manera económica, de una manera eficiente, ¿verdad? A entrenar a toda esa fuerza laboral y a reentrenarla en las habilidades que ahora son necesarias, ¿no? Y ese es justamente el concepto detrás de NextU. ¿Eso significa que estás en constante comunicación con empresas, universidades, gremios empresariales? Totalmente. Estamos viendo justamente cuáles son los empleos que se están listando, los estamos enumerando, los estamos haciendo ranking y estamos viendo dónde están esas oportunidades de demanda. Open Education, con Open English y NextU, tiene presencia en 21 países y 500,000 suscripciones, pero comenzó con 22 personas alrededor de una computadora en un pequeño departamento en Venezuela y usando Skype para llevar a Internet la versión offline de la idea original. Luego de 7 meses de operación y con $700 en el bolsillo, Andrés despegó con rumbo a Silicon Valley en busca de inversionistas. ¿Cuál es la pregunta más difícil que te hicieron las veces que te entrevistaste? ¿Con cuántos inversionistas? Bueno, cientos de personas. La pregunta más difícil de la que aprendiste más en esas entrevistas, ¿cuál es? Te imaginarás que como latino no le encanta hablar, ¿no? Entonces eso de que te den 15 minutos, no quiere contar la historia de su vida, todo esto, y te dicen, what's the business model, cómo funciona, cómo vas a hacer dinero, y ya, y te tienes que salir, ¿no? Entonces me acuerdo que la primera vez pasé 2 láminas de las 18 que tenía y no llegué muy lejos, ¿no? Entonces uno se va de nuevo, preguntas bien tácticas, ¿no? Como cómo vas a hacer dinero, cuál es el modelo de negocio indicado, cómo vas a mercadear y vender, cuáles son tus contribuciones por estudiante que vas a obtener, cosas que, de nuevo, no venía de un mindset un poco distinto y no estabas entrenado para responder esas preguntas. Me inventé un sistemita para aprender Cambio de mentalidad, talento y recursividad. Yo sigo con mi sistemita. Pollo, chicken, repollo, re chicken. Y en gran medida son los comerciales de Open English los catalizadores para cimentar la empresa. Coman mamey. Se dice make my day. Ponerla en boca de todos y sustentar la idea con las mediciones para que sea percibida como la plataforma educativa hecha por latinoamericanos. Además, llevar a Andrés a su siguiente etapa como emprendedor y mentor en Miami. Hablando con algunos emprendedores nos dicen que Miami todavía, increíblemente, pensando que Miami ha sido un polo para la integración económica y comercial de muchos años atrás, de la década del 90, es muy incipiente el ecosistema emprendedor. Hay muchísimos emprendedores, pero lo que no hay realmente es un ecosistema formado. Si haya una estrategia de las autoridades para crearlo. ¿Por qué piensas que tardó tanto tiempo? Sorprende, por cierto, a quienes estamos aquí de visita. Bueno, creo que crear un ecosistema de emprendimiento no es fácil y toma muchos elementos distintos. Creo que Miami ha hecho quizás mejor que muchas otras ciudades esa organización de la parte privada y pública en empezar a fomentar el emprendimiento, empezar a buscar fuentes de financiamiento, empezar a buscar organizaciones como el Knight Foundation que están donando tiempo y recursos a los emprendedores. Han llegado organizaciones como Endeavor, yo estoy en la junta de Endeavor Miami, que han pues ayudado pues a los emprendedores a buscar mentorías, que es tan importante, y a buscar una junta de asesores que te permita acelerar tu crecimiento. Todos estos son elementos importantes, pero todavía para crear ese ecosistema hace falta, entre muchas otras cosas, educación a los emprendedores y a los inversionistas y capital. Poco a poco se empieza a articular un ecosistema emprendedor que tiene un ADN muy latinoamericano. Por ahora me despido, pero nos vemos en una próxima edición de Fuerza en Movimiento, que será a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar en Bolivia. Hasta entonces.
quien es gerente de operaciones de Black Wall Street Capital, y Ricardo Rodríguez Flores, consultor e inversionista privado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Susana. Pues bueno, el precio del petróleo se encuentra en mínimos del año. ¿Qué impacto creen que tenga en la bolsa local? ¿Se podría recuperar en la segunda mitad del año? Hablamos principalmente de un activo que está descorrelacionado. No totalmente, pero sí en gran medida con respecto al mercado bursátil. Estamos a casi 1000 puntos del máximo histórico del IPC y nos encontramos en el mínimo del año del precio del petróleo. Incluso hoy de manera intradía rompió el mínimo de noviembre de 2016. Es preocupante la sobreoferta que existe a nivel internacional de crudo. Lo podemos ver en las estadísticas donde los países pertenecientes a la OPEP no están respetando los niveles de extracción, más bien de producción de petróleo. Países muy influyentes como Libia, que están en sus niveles máximos de producción, más plataformas, más extracciones de petróleo, y no quiere decir que el mercado, como está descorrelacionado, no le pegan estos datos duros. Por supuesto que al mercado bursátil dentro de la sesión de remate les afecta estos datos duros, tanto que vimos por la mañana que el sector energético del S&P se encontraba en su nivel de peso dentro del S&P más bajo desde el 2004, y esto es preocupante. Entonces vemos que los inversionistas, también la mezcla mexicana de exportación ya rompió el piso de $40, entonces los inversionistas comienzan a refugiarse en el dólar, que es lo que ha pasado en las últimas jornadas. Por supuesto que el peso y también las monedas en general de las economías emergentes comienzan a depreciarse ante el dólar, y tendremos que ver las expectativas de crecimiento para el segundo semestre. Yo veo muy complicado un rebote en el precio del petróleo si las condiciones siguen iguales, porque, insisto, los intereses particulares son mucho más fuertes que los intereses en conjunto. ¿Y qué opinas al respecto, Ricardo? Bueno, Susana, nuevamente estoy en desacuerdo con los analistas del sell side o con los institucionales como los conocemos. Hay que recordar que en abril pasado tanto Citigroup como HSBC veían el petróleo en $60 por barril, ya que esperaban un impacto positivo de los recortes de la OPEP. Y la evidencia, pues no mucho tiempo después, los ha señalado como equivocados. Ahora dicen que no hay una correlación entre el precio del petróleo y el precio del dólar. Esto es cierto solamente para los últimos 3 meses, y esto es algo muy curioso para el mercado de divisas, porque no es exclusivo del peso. Hay otras monedas correlacionadas con el dólar, como el rublo, que llevan prácticamente 3 meses de ganancia, mientras que el petróleo esos mismos 3 meses lo lleva de pérdidas. Como efecto secundario de este rompimiento en la correlación, que podemos verla muy claramente desde 2013, podemos ver que el IPC se ha mantenido muy tranquilo en relación con el petróleo. Estos mismos 3 meses se ha mantenido lateral. Nuestra hipótesis es que el estatus reciente del peso como activo de referencia mundial le ha permitido desligarse en este tiempo del petróleo, y al mismo tiempo esto le ha permitido al IPC mantenerse relativamente estable. También hay que considerar que el incremento del diferencial de tasas con Estados Unidos por el Banco de México ha jugado un papel importante en aumentar los flujos de divisas, especialmente hacia instrumentos de renta fija. Pero si estos factores se atemperan y el peso decide recuperar el tiempo perdido contra el precio del petróleo, muy posiblemente veremos un impacto negativo en el índice accionario. Bien, Santiago, hablando del MSCI, quien anunció que añadirá 22 acciones de China a su índice de mercados emergentes, ¿consideras que ante esto algunos capitales salgan del mercado local? En efecto, Morgan Stanley busca aumentar 222 emisoras al índice de las economías emergentes. Uno de sus triples apalancados, sus ETF, son los más operados en temporadas de volatilidad. Y bueno, China ya tiene actualmente el 27% del índice. Con esto esperan aumentar 0.73% su participación en la muestra. Y lejos de pensar en una salida de capitales, yo creo que es un impulso a las economías emergentes. Esto es una recompensa para China, de los inversionistas internacionales que han aceptado gradualmente, debo admitir, pues los cambios en la accesibilidad para comprar y vender acciones en el mercado chino. Tendremos que tener en mira 2 puntos muy importantes. Uno debe ser la relación China-Estados Unidos, aquí al rebalanceo, que es a finales de agosto, y también cuáles serían los cambios dentro del rebalanceo del índice de las economías emergentes de Morgan Stanley para México, ¿no? Si aumentamos
participación, si reducimos y sobre todo en qué emisoras. ¿Qué opinas, Ricardo? Va a haber impacto, probablemente de corto plazo se va a sentir más, pero relativamente pequeño, aunque va a dar algún episodio de volatilidad. Esto lo vemos siempre en los rebalanceos del MSCI. Por ejemplo, el ETF más popular que replica el índice, que es EEM, posee activos de alrededor de 31.800 millones de dólares. La inclusión de estas 222 acciones serie A chinas implican, como ya dijo Santiago, el punto 76 del índice. Y eso en términos del fondo representa apenas 222 millones de dólares. Las 27 acciones de México en el índice representan el 3.63 del total, con alrededor de 1.150 millones de dólares. El valor de mayor valor de capitalización es América Móvil, y este solo tiene un valor de 52.000 millones de dólares. Entonces el impacto va a ser relativamente pequeño, aunque para el flujo intercambiado en un solo día puede ser interesante. Para lo que tenemos que tener en cuenta estos rebalanceos o estos cambios en las muestras es para el largo plazo, ya que mayores incrementos en las ponderaciones de activos chinos sobre el tiempo involucran bajas en los flujos para otros terceros países, como en este caso México. Bien, finalmente, Santiago, el dólar peso se encuentra por arriba del psicológico de los 18 pesos. ¿Qué impacto has observado de la volatilidad reciente de nuestra moneda en la renta variable? De entrada, todas las emisoras del SIC consolidan un aumento acumulado de más de 1.5% en estas últimas 2 o 3 jornadas. El impacto en la bolsa no ha sido pues el esperado. Hay emisoras que les podría beneficiar el tipo de cambio alto. Te hablo de aeropuertos, de aerolíneas, Gruma, y este cambio en el precio de la acción no se ha visto reflejado en la medida en que el tipo de cambio ha aumentado, ¿no? Este aumento de casi 2% del tipo de cambio no se ha visto reflejado definitivamente en los precios de bolsa. Y esto porque el tipo de cambio pues sigue consolidando su tendencia. Lo platicamos la semana pasada. Para hablar de una tendencia tenemos que ver el comportamiento unas 2 o 3 semanas más, donde aquí rebotó en el nivel de Fibonacci en alrededor de las 17.91 unidades, y habrá que ver el comportamiento en las siguientes, pues quiero pensar a partir de mañana, en las siguientes dos semanas, la primera quincena de julio, a ver cómo se comporta, porque si el Banjico mañana eleva sus 25 puntos bases esperados, yo quiero pensar que se apresaría el tipo de cambio de la moneda mexicana y estamos cotizando en los 18 bajos. Entonces, esa es mi perspectiva. La bolsa no se ha visto muy afectada por el tipo de cambio, esta trepada de casi 40 centavos, entonces tenemos que esperar el alza de Banjico de mañana. ¿Tú qué impacto has observado, Ricardo? Bueno, no hay un impacto en la correlación porque, como se ha dicho, bueno, para empezar, el tipo de activo implica un mayor nivel de volatilidad cuando nos hablamos de moneda que cuando hablamos de activos como los índices o como las acciones. Y definitivamente el IPC le afectó la volatilidad reciente del tipo de cambio. El peso pasó 4 días con movimientos de más del 1.3 al alza y a la baja, entre 17.90 y 18.15. Y el IPC tuvo movimientos intradía también en el rango de 1% entre máximos y mínimos. Esto sin duda es un cambio significativo en la tendencia de mediano plazo que habían tenido ambos activos a desvincularse. Como mencionamos cuando analizamos el impacto del precio del petróleo, el índice de precios y cotizaciones se ha mantenido 3 meses estable y dentro de rango, mientras que el peso ha visto una ganancia de más del 7% a pasar de 19.29 hasta 17.89. Que la volatilidad en el tipo de cambio se refleje en un alto grado de correlación con el IPC sugiere un cambio en la tendencia divergente de mediano plazo. Yo por lo tanto estimo altamente probable esperar una mayor correlación de mediano plazo en los movimientos de ambos, es decir, un aumento del precio. La moneda de Venezuela casi no tiene valor en el mercado negro. Se necesitan más de 6,000 bolívares para comprar un dólar, mientras que el Bitcoin tuvo un alza del 53% en mayo. La demanda de criptomonedas en ese país sube, ya que es la moneda más segura que hoy los venezolanos pueden poseer ante una crisis política cada vez más intensa, en la que los manifestantes exigen que el presidente Nicolás Maduro renuncie.
La inflación se ha disparado a 3 dígitos, reduciendo el valor del bolívar y agotando los ahorros, mientras que los ciudadanos tienen dificultades para encontrar cualquier cosa, desde alimentos hasta medicamentos. El volumen de negociación del Bitcoin en Venezuela saltó a $1.3 millones esta semana, aproximadamente el doble del monto que cambió de manos hace 2 meses según localbitcoins.com, bolsa online que permite a los usuarios de todo el mundo cambiar sus monedas locales. Las monedas digitales son una alternativa para los empresarios y las personas que carecen de los medios para comprar y vender no solo mercancías, sino también servicios y para enviar y recibir remesas de dinero. Sin embargo, el mercado sigue siendo pequeño y dista de ser una manera viable para que de los 31 millones de los ciudadanos de Venezuela puedan escapar de las turbulencias actuales. Según estadísticas, solo el 62% de la población tenía conexión a Internet en 2015 y más del 80% vive bajo la línea de pobreza. Con información de Lucero Álvarez, el financiero Bloomberg. Fertilizantes, el futuro del crecimiento de la oferta de alimentos. Alimento y agua son los ingredientes más importantes para la sobrevivencia de la humanidad, además del aire libre. La FAO prevé que la población mundial aumentará de 7 a 9 mil millones para 2050. Como consecuencia, la producción mundial de granos tendrá que crecer 50% y la producción de carne tendrá que aumentar 200% para satisfacer la demanda global. Brasil tiene la mayor disponibilidad de tierra cultivable no usada en el mundo y la mayor cantidad de agua renovable. La conversión de tierras cultivables disponibles en tierras agrícolas productivas está creciendo 4,5% al año, con enfoque en el cerrado y en los estados del sur. Las cosechas para exportación están en expansión continua. El café, la caña de azúcar, las frutas cítricas, la soja y el maíz, que son los cultivos más lucrativos para los agricultores, utilizan más fertilizantes. La demanda de los mismos está creciendo fuertemente y una de las empresas muy interesantes, además de los jugadores como Potash Corp y Yara, es la productora emergente de fertilizantes Auya Resource. El enfoque de la empresa es convertirse en la única fuente doméstica de suministro de fosfato para el mercado de fertilizantes en el sur de Brasil. El proyecto principal, llamado 3 Carreteras, demuestra datos económicos robustos con BPL a 7,5% de $400 millones y una tasa interna de retorno tras impuestos de 43%. La empresa tiene casi 75 millones de toneladas de recursos compatibles con el estándar HOR, con un contenido medio de 4,13% de pentóxido de fósforo. El proyecto de agua tiene una ubicación ideal cerca de la infraestructura local con carreteras, ferrocarriles, energía y puertos. Es una importante región agrícola que importa 100% de fosfato de roca usado. El equipo está preparado para llevar el proyecto 3 Carreteras a la producción y el estudio de viabilidad bancaria está siendo elaborado con enfoque en más optimización a medida que el recurso continúa creciendo. En los últimos 30 años, Brasil pasó de importador de alimentos a uno de los mayores productores de cereales del mundo. La agricultura representa el 20% del PIB y las exportaciones ahora llegan a $175 mil millones al año. El objetivo de Auya Resource es convertirse en la única fuente doméstica de suministro de fosfato para el mercado de fertilizantes en el sur de Brasil, que es totalmente dependiente de la importación de fosfato. El fosfato de roca viene del norte de África y los costos medios de transporte varían de $50 a $70 por tonelada. Timac y Yara son los principales productores de superfosfato simple en el puerto de Río Grande, con una capacidad combinada de producción de fertilizantes de 1,1 millón de toneladas al año. En abril de 2016, Yara anunció una nueva inversión de $1.000 millones para expandir y mejorar sus instalaciones en Río Grande, doblando su capacidad actual. Además, los mercados establecidos de calcáreo agrícola, cemento y carbón térmico ofrecen un flujo de renta secundaria para subproductos de la calcita. La necesidad de más alimentos para atender la demanda de una población mundial en rápido crecimiento es el argumento adecuado para que Auya se convierta en el único proveedor en el sur de Brasil en el futuro, con enormes ventajas competitivas en relación a los precios de venta y a la logística. Soy Joshen Steiger, directamente desde Ginebra, en una asociación entre Swiss Resort Capital y Duques Copy TV. Gracias por vernos y hasta luego.